Bueno, nosotros vamos a pasar ya pronto a nuestra charla, charlando con Alejandro, porque ya está con nosotros. Bueno, ya en unos momentos más estará con nosotros, pero yo le sigo pues recordando que nos ayude a compartir estos videos, estas intervenciones de nuestros colaboradores que son muy importantes para entender al mundo, para entender a nuestro país. Es importante que podamos estar compartiendo todas estas colaboraciones y estas entrevistas que tenemos. Ya está aquí conmigo Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, querido John? Ahora sí, presencial, porque la semana pasada estabas en campaña, ¿verdad? Estabas a ras de tierra. Sí, la semana pasada estábamos en Chapa de Mota. Ese día, como te comentamos, como le comentamos a la audiencia, estábamos en un recorrido de la maestra por los municipios de la zona norte del Estado de México, una zona rural, pero muy intensa la campaña de la maestra Delfina, muy bien recibida. Ha ya recorrido más de 25 municipios, entre 25 y 30 municipios en las primeras 2 semanas, ya casi 3 de campaña, pero la meta es recorrer los 125 municipios del Estado de México al menos una vez, en toda la gira de campaña, en las 8 semanas que va a tener la campaña en el Estado de México. Entonces va fuerte y ya tenemos incluso pues el primer debate, pero habrá que seguir dando la discusión principalmente en las calles. Muy bien. Bueno, no es el tema que traes preparado para acá, pero solo te digo algo. Vi una información de que la maestra se está concentrando en los municipios más pobres, que está visitando las regiones más pobres del Estado de México, siguiendo los pasos pues del propio presidente López Obrador, que recorrió, ¿no?, el país con los municipios indígenas, con los municipios más pobres. Eso también habla mucho de lo que va a hacer su gobierno, ¿no? Dándole prioridad a los pobres. Sí, va a ser una política como la que se ha aplicado desde el gobierno federal, de prioridad a los pobres, pero déjame decirte que incluso en las regiones más complicadas electoralmente para la izquierda, para Morena, como son los municipios de la zona poniente, en donde incluso se le conoce como el corredor azul, porque hay una mayoría de gobiernos de oposición que se han instalado en esos municipios, que están colindando con la Ciudad de México y que también sintieron el efecto de 2021 de que la ciudad se dividió en dos, la zona poniente gobernada por municipios, por partidos de la derecha, pero también esta semana pasada tuvimos la visita de la maestra Delfina en estos municipios y vimos incluso movilizaciones en las avenidas principales de estos municipios para llegar al evento de la maestra Delfina, algo inédito. O sea, sí es una parte de municipios que son de mayor ingreso, pero aún así hay mucha desigualdad. Son justamente los municipios. Y ahí también hay buena reacción. Hay mucho apoyo también para la izquierda. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar el tema porque no es el tema. Sí. El tema que traemos, que es un tema que ha estado pues desde que se da a conocer de cómo la Suprema Corte, que hay que decir 8 ministros de la Suprema Corte, deciden declarar inconstitucional el pase de la Guardia Nacional a la parte administrativa y de la disciplina operativa de la Sedena. Y en este caso hemos hecho aquí muchos análisis, hemos hablado mucho de esto. ¿Qué piensas tú, Alejandro? ¿Cómo ves esta decisión de estos 8 ministros? Que yo he dicho es un golpe al proyecto de pacificación del presidente López Obrador. ¿Cómo lo leíste tú? ¿Cómo lo viste? Sí, yo creo que esta semana que tuvimos esta decisión por parte de la Suprema Corte, podemos hacer 3 análisis al respecto. Uno es el análisis constitucional, el análisis constitucionalista en términos jurídicos sobre si en la primera reforma que se hizo, la reforma constitucional, se estaba establecido que la Guardia Nacional se traspasara a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o a la Sedena. Ese es un debate, el tema de la constitucionalidad, de que la Guardia Nacional siga manteniendo una orientación, un mando operativo y todo el respaldo de parte de las fuerzas federales, de las Fuerzas Armadas, para tareas de seguridad pública. Ese es un debate y creo que ese es el debate en el que argumentaron su voto los ministros que en este caso votaron pues a favor de
eliminar ese traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿no? Pero incluso en las propias intervenciones de los ministros decían que eran conscientes de la realidad del país, de inseguridad y de violencia, pero que a ellos no les tocaba legislar. Que a ellos no les tocaba legislar, que solo les tocaba interpretar la Constitución. Es increíble su hipocresía, porque hemos visto momentos en donde ellos sí se han atrevido a actuar como poder legislativo, en donde han querido tratar no solamente de interpretar la Constitución, sino de legislar y de hacer modificaciones que convengan a sus intereses. Entonces, aquí hay que destacar eso, ¿no? Cómo ese análisis constitucionalista o jurídico se puede prestar pues a un falso dilema, ¿no? De este tema jurídico. Por otro lado, hay un análisis político que podemos hacer y es el hecho de a qué intereses está realmente sirviendo la Suprema Corte. Y en este caso el bloque conservador de la Suprema Corte, no solamente los ministros que fueron puestos en gobiernos por el PRI y el PAN, sino hay también 2 ministros que se propusieron en tiempos del presidente López Obrador y que ahora pues los intereses económicos, los poderes... Oye, el presidente les dice traidores, que los traicionaron. Dice que han traicionado, no porque tuvieran que servir al Poder Ejecutivo, pero sí porque estaban con una encomienda de limpiar al Poder Judicial, de llegar al encargo con, con principios, con mayor honestidad, y en días como el de la votación de esta semana vimos totalmente lo opuesto. Entonces habría que preguntarse a qué intereses están sirviendo la Suprema Corte en un contexto también de intervención por parte de Estados Unidos, en donde el presidente esta misma semana declaró que el Pentágono está interviniendo las comunicaciones del gobierno de México. Esta es una declaración muy fuerte. Se presumía que así era, pero hay la información de que se filtra información a través de la DEA para mandarla a medios conservadores de Estados Unidos, como el Washington Post, para desacreditar al gobierno de México. Entonces, creo que hay que tener muy claro este análisis que nos revela a qué intereses está vinculada la Suprema Corte y por el lado del Poder Ejecutivo, pues que se está defendiendo y se está viendo por la seguridad del país. Pero realmente, por otro lado, podemos hacer un análisis incluso humanitario de la situación de inseguridad y de violencia que vive el país, y que nadie puede negar a estas alturas que, dadas las acciones con la Guardia Nacional, la consolidación de esta institución desde el inicio del sexenio y el combate que se ha dado al crimen organizado, ya la ciudadanía en todo el país comienza a tener una mejor percepción de la cuestión de la seguridad en el país. Estábamos hablando esta semana